No es fácil. Las personas a veces no comprenden al pastor, pero nada más tener que preparar un mensaje semanal. A veces, fíjense, a veces no hay la inspiración. La Biblia es amplia, pero a veces no existe la inspiración. Y siempre el mensaje, para mí, tiene que partir de una inspiración. Entonces, tenemos esa responsabilidad. Siempre le pido a Dios que yo siempre me pueda inspirar. A veces me cuesta, fíjense, un día entero esperando a ver qué es lo que quiere Dios. Y ya luego tarde, entonces empieza a fluir y ahí empiezo a ver. Estoy más que convencido que no se le va a olvidar este día. Fíjense lo que yo tengo en mi espíritu. A ninguno de ustedes se le va a olvidar este mensaje. Señor, gracias en esta mañana, porque yo puedo, Dios mío, predicar tu palabra. Te doy gracias por la nueva oportunidad que tú me das. Ayúdeme a aprovecharla bien. Ayúdame a declarar tus verdades, oh Dios, allí como tú las escribiste, oh Dios, en tu palabra. Y permite que ellas queden grabadas, oh Dios, en nuestro espíritu, en nuestros corazones. Y edifiquen nuestra vida, Jesús. Y cada día podamos estar más cerca de ti. Bendícenos en esta mañana. Tú conoces, oh Dios, cada preocupación. Sabes, oh Dios mío, aquellas cosas, oh Dios, que nos quieren robar la bendición tuya, la quietud del Espíritu. Pero reprendo, Dios mío, todo lo que viene para desviarnos en esta mañana de tu palabra. Controla, Espíritu Santo, nuestras emociones y permite, Jesucristo, que en este día podamos estar, Dios mío, conectados contigo. Bendice tu pueblo donde quiera que esté reunido. Unge mis labios y unge los oídos de mis hermanos y edifica a tu iglesia por medio de tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Hay una frase que yo quiero que usted repita conmigo. La frase no está en la Biblia, es de alguien que tuvo una experiencia y yo la voy a compartir en esta mañana. La uní y voy a empezar quizás por la anécdota. La frase dice: es necesario matar la vaca. Dígalo conmigo. Es necesario matar la vaca. Y es una metáfora porque no tiene que ver nada con la vaca. Pero le voy a decir de dónde sale la frase. Había un profesor, no sé si era de preuniversitario o de secundaria. Los alumnos lo admiraban por las enseñanzas que él le daba y estaban muy familiarizados con este maestro. Y era un símbolo para cada uno. Y un día él le dijo a un alumno: vamos, que hoy te voy a dar una nueva enseñanza. Y el muchacho, entusiasmado, bueno, pues le siguió todos los pasos. Llegó a la casa, cogió como especie de un saco, tenía un rifle como de 2 cañones, lo metió en el saco y salieron. Le dijo: sígueme. Caminaron un tramo y llegaron a un lugar donde había una casita no muy bien edificada, una pequeña finca, y había una vaca que era el sustento de la familia. Ellos tomaban la leche, la vaca era todo lo que ellos tenían, hacían mantequilla, hacían queso. El muchacho lo sabía. Entonces el profesor le dijo: dame el saco. Sacó el fusil y se puso a apuntar a la vaca. Y el alumno le dijo: maestro, yo no creo que usted vaya a hacer eso. Eso es lo único que tiene esta familia. No, nada más atienda lo que yo voy a hacer. Yo te quiero dar una enseñanza. Y le apuntó y hizo ¡ra! Y le mató la única vaquita que era el sustento de la familia. Y aquel alumno que admiraba al profesor
no pudo entender la actitud, se puso bravo. Y se fueron y no hablaron más de una palabra. Y el tiempo pasó y aquella familia tuvo que encaminar sus esfuerzos a otra cosa porque ya la vaca, que era todo su sustento, pues ahora se la habían matado. No supieron nunca quién le había matado a la vaca. Entonces se tuvieron que mudar de donde vivían, pero emprendieron entonces otras cosas y les fue mucho mejor. Y al tiempo edificaron una casa muy distinta a aquella que ellos tenían, muy confortable, de mampostería, y vivían que no tenía que ver nada ahora la vida que tenían con la que tenían anteriormente. Y el profesor entonces le dijo otra vez al alumno: vamos, que te voy a enseñar algo. Entonces llevó el alumno a donde estaba la casa de la familia y le dijo: mira, ¿ves ahora esa casa? Sí. Mira, tenían una finca, mira todo lo que tienen sembrado, ahora tienen carro. Entonces le dijo: mira, esta es la misma familia allá donde matamos la vaca. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Es necesario a veces matar la vaca. Si no la matamos nosotros, la va a matar Dios. ¿Con qué propósito? ¿Para hacernos daño? No. Es más, yo estoy seguro que Dios a nosotros nos mató la vaca. Eso lo voy a dejar para el final. Pero nos mató la vaca Dios a nosotros. Quizás no fuimos nosotros en ningún momento el que tuvo la iniciativa de matarla, sino pues, bueno, hay una familia en la Biblia que les pasó esto. El libro de Ruth es una bendición. Es un libro cortico, a veces, fíjate, no lo conocemos, pero en él hay una serie de enseñanzas que en esta mañana yo voy a tratar de resaltar algunas. Habla de dos mujeres, de Ruth y de Noemí, y de otra nuera que se llamaba Orpa. Y la historia es la siguiente: hubo hambre en la tierra de Israel, y por esa razón esta familia, Noemí con su esposo y 2 hijos, tuvieron que irse para lograr alimentarse. Se fueron, pero no, fíjese, no a una tierra que ellos conocían. Cuando uno sale y no sabe a dónde va a ir, es difícil. Yo hice muchos planes para venir acá y lo más que me preocupaba era ese tiempo, primero, cómo yo me podía encauzar. ¿Ven? Fue antes de venir mi hija. Y ciertamente veo algunas personas que luego llegan y tienen que guapear mucho, porque llegan, como decimos nosotros, con una mano adelante y otra atrás. Entonces hay que buscar un piso, hay que empezar a hacer gestiones para empadronarse y toda una batalla. Y hay que garantizar, según me han dicho, no un mes de alquiler, sino a veces 2 o 3 meses para poder lograr entonces el ubicarse en un techo. Y todo eso es... Bueno, hay que pensar que estas familias se encontraron así, con cosas así parecidas, ¿no? Tenían 2 hijos, ya hombres, se llamaban Malón y Kelión, y eran de Judá, de Belén. Llegaron pues, dice, a los campos de Moab y se quedaron allí. Pero al poco tiempo dice que murió el padre y Noemí quedó viuda, ella con sus hijos. Ahí empieza, ¿ve? Quizás una tragedia que a lo mejor
solamente la pueden de verdad valorar quien las haya sufrido. Dice que entonces ellos, su marido Noemí y sus hijos quedaron allí, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, porque ellos fueron para Moab. En Moab no creen en el mismo Dios, ellos tenían otra idolatría y tenían otros dioses. Toda su forma de ser era diferente. Ahora tenían que adaptarse a una nueva idiosincrasia. Usted sabe, cuando uno se muda del país donde uno, hay cosas siempre que uno no está acostumbrado a ellas y que tiene que por necesidad adaptarse. Eso nada más lo comprobamos cuando lo vivimos. Porque, por ejemplo, yo desde muchacho, mis abuelitos eran de acá y mi padre. Y ella decía muchas frases que a mí me parecían a veces que estaban como fuera del español. Pero he ido comprobando, ¿ves? Que resulta que, como se habla, mi abuela hablaba. Ella, por ejemplo, decía, este es un fraile. Y yo no sabía ni qué cosa era un fraile. Pero era una... ¿ves? Y así tenía muchas expresiones que aquí las he comprobado y digo, mira, mi abuela decía eso. Entonces, ve, la idiosincrasia es otra en cualquier lugar donde uno tiene que ser países, por ejemplo, quizás en Europa hay mucha semejanza, ¿ves? Que igual que puede pasar en América, pero de todas maneras hay cosas que no se hacen en un lugar y se hacen en otro. Allí estaban, fíjense, se casaron estos dos jóvenes que había quedado con la madre, que había quedado viuda. Y dice que al poco tiempo, qué duro para Noemí, murieron también los dos hijos. Y Quelión, quedando así la mujer desamparada, murió Malón y Quelión, desamparada de sus dos hijos y de su marido. Le quedaban las dos nueras. ¿Ves? Entonces se levantó con sus nueras y oyó decir que la situación había cambiado allá en Israel, en la parte donde ellos vivían, en Belén, y dice que decidieron entonces regresar. Y esto es un drama que se vive, porque van a regresar muchos venezolanos a Venezuela, más temprano que tarde, y vamos a regresar muchos cubanos a Cuba más temprano que tarde. Ella decidió regresar, había cambiado ahora quizás el panorama allá en su tierra, se sentía muy mal, fíjese, viuda y muertos sus dos hijos, y dice que salieron para llegar al lugar donde habían estado, y con ella estaban sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí y sus dos nueras, ella las animó, dice, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Ella como que sabía quizás lo que se podía sentir lejos de la familia, ya no tenían una gran razón de por qué estar con ella, porque se le habían muerto los esposos. Y ella misma las estaba animando que regresaran a la casa de la madre. Y Jehová haga con vosotras misericordia, le dijo Noemí, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Y luego las besó y ellas alzaron la voz y lloraron. Un momento de verdad, tenemos que ponernos en su lugar, bien emotivo. Era una despedida forzada lo que ella estaba tratando de provocar. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Había una decisión, había una resolución de acompañar a Noemí. Yo pienso que Noemí no era el problema que a veces
se confronta mucho en la sociedad, que era que las nueras amaban a Noemí y Noemí amaba a las nueras. Y no es verdad que a veces eso no es tan fácil, ¿no? Dice que Noemí le respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en mi vientre que puedan ser vuestros maridos. Quiere decir, ya no había más ningún descendiente. Y usted sabe por qué le digo eso. A veces nosotros leemos eso y hay que estudiar la Biblia. Yo no he llegado a la cima de la montaña, pero gracias a Dios. Usted sabe, cuando se moría el esposo de alguna mujer, ella debía de casarse con el pariente más cercano. Una cosa que a nosotros quizás nos puede chocar, pero era lo que estaba establecido en Israel. Por eso a Cristo, para que usted comprenda, por eso a Cristo le dijeron, hablando de la resurrección, que una mujer había tenido su marido y había muerto, se había casado con el hermano y también había muerto, y así con 7 hermanos. Y le dicen a Cristo, ¿con cuál de ellos va a resucitar? En la resurrección. Cristo le dice: no, ustedes, fíjate, ignoran, en la resurrección no hay ni bodas ni casamiento. ¿Pero por qué le dice eso? Porque se casaron, esa mujer tuvo que casarse, según, digamos, la anécdota, se había casado con 7 hermanos. Y para nosotros, yo no sé si usted ha visto algún caso, yo tengo la experiencia, que gracias a Dios cuando yo era muchacho, conocí una mujer que se había casado con 2 hermanos, que había muerto primero el primer marido y luego se casó con el otro. Yo no lo sabía, pero personas mayores me dijeron: ¿tú ves esa fulana? Fulana ha sido mujer de 2 hermanos carnales. Eso no es verdad, como que nos choca. Nos choca porque piensa Alejandro, si tú tienes un hermano y que a ti te sucediera algo parecido y tu esposa ahora se casa con tu hermano. No es verdad, no estamos, pero era lo que estaba establecido. Entonces ellas se tenían que casar con el pariente más cercano. Noemí no tenía más hijos, no había esperanza para ella para casarse. Tampoco ella dijo: y aunque yo quede ahora embarazada, no salen a tiempo, porque si tienen que esperar que ya sea un hombre, ya ustedes van a ser viejas. Entonces las vuelve a animar y le dice: no hay esperanza para andar conmigo, quédense en la casa de sus padres. Volveos, hijas mías, idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviere con marido, y aún diese a luz hijo, había vosotras de esperarlos para que fuesen grandes, había de quedarse sin casarse por amor a ellos. No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Quiere decir, ella le trata de hacer ver que no hay esperanza con ella. Y dijo que bastante amargura ella tenía, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ciertamente dice la Biblia que no ocurre nada sin que Dios lo permita. Dice que aún nuestros cabellos están contados. Noemí entonces dice que ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orpa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con él. Quiere decir, Orpa cogió el consejo, se puso a pensar: no me voy a negar a mí mismo, todavía soy joven, voy a ir para mi tierra otra vez con mi familia. Pero dice que Ruth no quiso abandonar a Noemí. Orpa la besó, mas Ruth se quedó con ella, y Noemí dijo: he aquí tu cuñada, le dijo a Ruth, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Le volvió a ofertar, y entonces respondió Ruth: no me ruegues que te deje,
y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Hizo una tremenda declaración de fe. Quería ahora correr la misma suerte que su suegra. Por esa causa yo digo que se llevaban muy bien, que por lo menos Ruth la amaba entrañablemente. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Qué decisión, qué responsabilidad. Los cristianos deberíamos de tener actitudes así, porque muchos cristianos no saben cuánto sufre un pastor cuando se le va una oveja. Yo he hablado de esto con Julio porque para mí siempre fue un sufrimiento, porque me costaba mucho ganar uno y formarlo. A veces lo cogía como es natural del montón. Venían sin ningún tipo de conocimiento, ni ética, ni conocían nada de Cristo ni de Dios. Y ahora yo empezaba con una paciencia tremenda, siempre con mucha paciencia. Y no me parecía nunca tarde. María está ahí, que a veces me dijo, tú no puedes dedicarle, pero si llegaban jamás le hice un feo para que se fueran, se pasaban a veces mañanas enteras, como si yo no tuviera nada que hacer, la tarde entera, ahí en la casa. Pero yo aprovechaba. Entonces cuando crecían y ya estaban formados y se hacían líderes, pues muchas veces sin razón. Y allí me pasaba yo por lo menos 4 o 5 días que aquello era terrible, orando a Dios para que se me fuera aquel sufrimiento que me quedaba. Y a veces el diablo venía y no me llevaba uno me costaba a veces ganarlo, pero me llevaba 4 o 5 de un jalón. Y ese fue bastante sufrimiento. ¿No? En 30 años tiene que pensar cuántas veces me sucedieron cosas así. Ella dice que tomó Orfa la decisión de regresar, pero gracias a Dios la actitud de Ruth fue distinta. Dice que viendo Noemí que ella estaba resuelta a ir con ella, pues ya no le dijo más nada. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? ¿Cómo venía entonces Noemí? Marcada por todos los sufrimientos que había tenido, que se podía notar a simple vista. Habían pasado también más de 10 años y uno va cambiando. Si usted quiere saber todo lo que uno cambia, tírese una fotografía y al cabo de unos años mírelo otra vez para que usted vea. ¿Ve? Por eso en el carnet de identidad ya tiraban una foto, pero cuando tú llegabas a cierta edad tenías que volverte a retratar porque ya tú no te parecías. ¿Ve? Entonces, ¿sabe? Los nombres hebreos tienen su significado. Y Noemí significaba princesa. Por lo tanto, ahora cuando ellos ven a Noemí, con la tristeza que quizás Noemí tuvo que regresar sin su esposo, sin sus 2 hijos, marcadas por todo el sufrimiento, pues se le notaba. Y ella misma reconoció, no me llaméis Noemí, quiere decir no me llames más princesa, llámame Mara, que significa, tiene también significado, dice que significa amargura, porque así se sentía quizás ella, llámame Mara. Bueno, así llegaron ellos nuevamente a Belén. Noemí le dio consejos a Ruth, que suegra que podía aconsejar a la nuera. Hay veces que las nueras no aceptan ningún consejo no. Dice, no, yo me acostumbré a hacerlo así y así lo voy a seguir haciendo. ¿Ve? Aunque el consejo sea bueno, pero luego pasa así.
no, mira, esto como se hace mejor es así, de esta manera. Pero a veces la nuera dice, no, yo me acostumbré a hacerlo así y así voy a seguirlo haciendo. Entonces, pero Noemí no fue así. Noemí aconsejaba a Ruth y Ruth la obedeció al pie de sus consejos. Dice que Ruth fue a recoger rastrojos en la cebada, porque ellas estaban muy necesitadas, no tenían sustento. Entonces ahora, como que Ruth era joven, pues le tocó entonces a ella quizás ir a trabajar para también sustentar a Noemí. Era su propósito. Fue y estuvo recogiendo cebada, restrojeando, como decimos nosotros allá. Yo no sé si usted alguna vez ha restrojeado, yo tuve que restrojear. ¿Sí? Y entonces se pasó el día, no se cansó, recogiendo la espiguita que quedaba, recogiendo donde quiera que había un poquito de grano. Y por la tardecita se apareció el dueño de la finca. Identificó a aquella muchacha que él no conocía, quién es, y entonces dio por resultado que este hombre se llamaba Boaz. Y al preguntar por ella, pues le dijeron, no, mira, ella es una de las nueras de Noemí que ha regresado con ella y ha estado toda la mañana con nosotros aquí espigando y recogiendo cebada, porque parece que tiene quizás necesidad. Vos, como alguien que tiene a Dios en su corazón, enseguida habló con ella y le dijo, cuando tengas sed, toma de las vasijas del agua que los criados míos traen. Cuando llegó el momento de sentarse a la mesa, le dijo, moja tu pan aquí en mi vamos a decir, en mi caldo, en mi ajiaco, ¿no? Y se identificó así de manera. Porque dice que rápidamente oyeron cómo había sido Ruth con Noemí. Y usted sabe, la fama, sin que uno a veces hable, las cosas trascienden. Porque no podemos ocultar nuestra vida. Estamos a veces más identificados de lo que nosotros nos imaginamos. Nuestros actos, nuestra forma de ser nos identifica. Pero la gente entonces hablaba muy bien de Ruth, de su comportamiento con la suegra, y aunque quizás podía ser un poco extraño, pero ella había ganado prestigio. Y este hombre entonces se identificó bastante con Ruth. Le pudo haber llamado la atención también su físico a Boaz. Boaz era un hombre mucho más mayor que Ruth, ¿no? Estaba sin esposa. Y cuando ella regresa con todo el grano de la cebada, pues la propia Noemí se alegró y a la misma vez se extrañó. Y dijo, ¿dónde has estado? No, estuve todo el día restrojeando, recogiendo. Boaz aún dijo más. Dijo, dejen alguna espiga intencionalmente en el mismo sembrado para que ella la recoja. Quizás usted no tiene la experiencia, pero yo la tuve. Yo por necesidad tuve que sembrar maíz, por necesidad. Y cogía 2 cosechas de maíz. Y cuando yo iba a recoger, yo trataba que no me quedara ni una mazorca. Pero vaya, con un súper cuidado tremendo. ¿Sabe lo que me ocurría? Que al poquito tiempo, cuando yo iba chapeando ahora la caña de maíz, pues cada rato había una mazorca. Eso lo hace Dios. Y lo hace Braquín precisamente para el menesteroso, para el pobre. Dios permite, por más que tú te afanes, porque lo tuve como una experiencia, de recogerlo todo, Dios no lo permite. Y para que las aves del cielo, que no hilan ni almacenan en granero, pero que tienen que ser alimentadas, Dios lo hace. Así con todos los granos, así con toda la comida, lo hace Dios. Él deja siempre para el pobre, para el menesteroso, para las aves. Ahora,
Noemí vuelve a hablar entonces con Ruth, y al saber de quién eran los campos, él le dice, tú sabes, ese es nuestro pariente más cercano. Ese es uno de los parientes más cercanos. Entonces, le dice así, costumbre que a veces no tenemos. Le dice, mira, esta noche, ya cuando cayó la tarde, tú te pones buenos vestidos y vas ahí a la casa de Booz y te mantienes quizás encubierta hasta que él vaya y se acueste. Y cuando él se acueste, que ya quizás todos los siervos de él ya están también acostados, pues tú te vas y te le echas por los pies. Y sabes, para cualquier hombre en cualquier circunstancia, porque yo he pensado luego en eso, si tú estás solo en una habitación y de momento te encuentras que hay una mujer al lado tuyo, sea quien sea, eso trae de inicio una sorpresa, ¿no? Yo tuve la experiencia, al lado de mi casa se metió un hombre, forzó una ventana, se metió para dentro de la casa, tumbó el contador para que no hubiera corriente, ya era de noche, y se le echó encima a la mujer que había. Un loco. Y ella empezó a gritar como es natural hasta que llegó alguien a auxiliarla. Ya no sabía quién era. Y luego se descubrió todo. ¿Ven? Pero a cualquiera que le pase eso, tú puedes estar en una habitación y te pasa algo parecido y tú también te asustas. Yo he sacado esa cuenta. Pero allí estaba. Entonces cuando Booz se dio cuenta, había una mujer echada por sus pies. No sabía bien quién era. Dice que cogió la manta y la trató de cubrir un poquito. Y luego ese acto es como si le hablara. Estoy interesada en ti. Entonces, ella le cayó bien. Tenía cualidades y a lo mejor tenía belleza para llamar la atención de Booz. Entonces Booz se propone llegar a que Ruth y él pudieran casarse. Pero Booz sabía que había un pariente más cercano que él. Quiere decir, el derecho no le pertenecía a Booz. Había un pariente más cercano. Pero salió, dice, por la mañana resuelto. Ella regresó, le contó todo a Noemí, cómo había sido, cómo se había echado en el mismo lecho, cómo él le había tirado la manta por encima. Y Noemí, como una mujer de experiencia, le dijo, mira, ese hombre no va a parar ahora hasta no conseguir el derecho de casarse contigo. Espera lo que tú verás que va a hacer así. Él salió para el pueblo, reunió 10 ancianos de Israel como testigos y dice que se sentó en un lugar donde luego venía aquella persona que tenía más derechos sobre Ruth y sobre las propiedades que tenía Noemí que él. Entonces lo llamó y le dijo, oye fulano, ven acá. Y delante de los 10 testigos, delante de los 10 ancianos, él le dice, mira, tú te has enterado que Noemí, la viuda de Elimelech, vino, se murió el esposo, se murieron sus hijos. Ella tiene unas tierras que tenemos que redimirlas, las quiere vender. Los israelitas se compran entre ellos y luego la ley pide a los 50 años esas tierras pueden regresar otra vez en el tiempo de jubileo a las propiedades originales. Le digo, ¿eres tú el que tienes el derecho de comprarle, de redimir las tierras del Elimelech? Y él dijo, yo se las compro, yo se las compro. Dijo el hombre que era un negociante. Pero entonces le dice, pero mira, junto con las tierras, también te tienes que casar con una nuera llamada Ruth, que vino también para acá. Entonces el hombre le dijo, no, parece que él estaba comprometido, yo eso no lo puedo hacer. Entonces tú yo no, yo le compraría las tierras, pero yo no me puedo casar con la nuera. Entonces como que eso era lo que él quería, dijo, ustedes vieron, le dijo a los 10 ancianos,
que Él renuncia a ser Él el que redime. ¿Ves? Y allí pues hicieron como una especie de pacto. Y ahora vos estabas satisfecho porque ahora el que tenía derecho de redimir era Él. Entonces vos vienes, como es natural, enamora quizás a Ruth, y Ruth expresa, dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. El Señor le había matado a la vaca y ahora había tenido un proceso. Ella había salido llena, pero ahora venía con las manos vacías. Por tanto, no me llames más Noemí, llámame amargura, llámame Mara. Entonces, Boaz entonces se casa con Ruth y al poco tiempo entonces tienen un hijo. El nieto que Noemí nunca pudo abrazar, el nieto que Noemí nunca pudo darle cariño, el nieto que nunca ella pudo quizás mostrarle amor. Ahora tenía Noemí un niño que lo tomaba como si fuera nieto de ella, y ella dice que fue su ayo, eso es su niñera. Noemí sirve de niñera de aquel niño que tuvieron Boaz y Ruth. ¿Sabe cómo se llamó ese niño? Ese niño se llamó Obed. ¿Sabe quién era Obed? Obed fue el abuelo del rey David. Entonces, en la descendencia de Cristo estaba el propósito de Dios. Una mujer que pensó que todo le había ocurrido para mal, resulta que luego tiene un nieto que ella adopta, pero que ese nieto vino a ser descendiente de Jesús. Es una maravilla. Y cuando usted se da cuenta de todas estas cosas en la palabra del Señor, usted queda más que agradecido por la palabra. ¿Ves? Porque Obed fue el padre de Isaí, y Isaí era el padre de David. Y usted sabe que a Cristo le decía el hijo de David, ten misericordia de mí. Esa es la historia maravillosa del libro de Ruth. Ahora, ¿qué te quiero decir? A veces nosotros no queremos romper nuestro status quo. Quiere decir, muchas veces no queremos cambiar en nada el estado de vida que llevamos. Y nos aferramos a veces a la maldición. Nos aferramos a veces a cosas que no nos han traído bendiciones, pero estamos aferrados ahí a ellas. Y si nosotros no tomamos a veces la decisión de un día dejar esas cosas, pues lo único que puede pasar por amor de Dios es que Él un día nos las hace dejar. Porque cuando nosotros no matamos la vaca, Dios mata la vaca para hacernos bien. Ese es nuestro estado. Entonces la enseñanza de esta mañana, que miremos retrospectivamente en nuestras propias vidas si estamos aferrados a la maldición que hasta aquí hemos tenido. Yo te puedo garantizar que Dios nos llama para bendecirnos. Porque Dios, cuando te llamó a ti, me llamó a mí, el único propósito que Él tiene, nunca nos llama para hacernos mal. A veces el que no cree es la actitud que toma, que rápidamente le caen al nuevo creyente familiares, personas que luego dicen que son amigos, pero que están muy lejos de serlo, y le dicen: y ahora tú te vas a meter a la iglesia, y ahora vas a meterte a cristiano. No sabes que ahora no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer aquello, y empiezan a hablar de lo negativo, ¿no?
Y entonces matan la semillita que brotó, que nació, que la sembró Dios en nuestros corazones. Pero algunos entonces se dejan morir. Pero Dios siempre nos llama para bendecirnos. Él nos llamó, fíjate, para injertarnos en las bendiciones de su pueblo escogido. Y toda bendición que Dios le prometió a su pueblo, a Israel, es para nosotros a partir de que le conocemos y de que somos sus hijos. Y también nos llama para que no vayamos a condenación eterna. Y su palabra dice que Él fue a preparar lugar para vosotros, para donde Él está, también nosotros estemos. En la casa de mi Padre, dijo Cristo, muchas moradas hay. Y tenemos, fíjate, quizás mucho conocimiento de cómo es esa ciudad, la nueva Jerusalén, la que va a descender, dice, del cielo. Dice que sus calles son de oro, que su mar es de cristal, que el sol no nos va a fatigar de día, ni la luna de noche, que allí no habrá hambre, ni enfermedad, ni dolor, ni tristeza. Dios nos llama para eso. Y no hay terceras posiciones. No hay, como algunos a veces piensan, lo voy a dejar para mañana. Y cuando ya yo tenga quizás un poquito más y disfrute un poco más de la vida mundana, entonces lo voy a hacer. Quiera Dios que tengas la oportunidad, pero tienes que tener cuidado con el riesgo. Y te puedo garantizar que no hay terceras posiciones. No hay gente en la cerca. En este mundo hay dos posiciones nada más. Los pecadores que no se arrepienten y los pecadores arrepentidos. Unos van a condenación eterna y otros van a vida eterna. Y si en nosotros se afirmara de verdad esa idea, no pararíamos todos los días de decirle a los seres queridos que se arrepientan, que busquen al Señor, porque si no les va a esperar lo contrario. Y no callaríamos. Y también, si en esta mañana nos damos cuenta, estamos enseguida dispuestos a matar la vaca, a salir del estado en el que estamos, a romper quizás con nuestro hábitat, que a veces es doloroso. Pues Dios a mí me mató a la vaca y vine para España. A Maida le mataron la vaca y salió corriendo para acá, para Tenerife. Y hoy para acá. A Alejandro y su esposa, Dios le mató la vaca y salieron de Venezuela huyendo, porque la cosa estaba mal en Venezuela. Y así mi esposa pues también salió, y salió quizás Sandra de allá de Guatemala, porque Dios le mató la vaca, y salió Blanquita con la vaca muerta. Pero es para lo mejor, hermano. Es para lo mejor. Aunque quizás algunas cosas nos hayan afectado y también nos hayan traído un poco de dolor. Dice que no hay parto sin dolor. ¿Hay parto sin dolor? No. Solamente no sufren eso los que se adelantan un poquito al médico y le hacen la cesárea. Pero si es parto normal, es parto con dolor. Y la madre que sufrió mucho los dolores ahora se goza por la nueva criaturita, sea varón o hembra. Y ese gozo es como si le permitiera que se olvidara de los dolores, porque no se queda a veces con uno, a veces tiene más. Por ejemplo, la madre de Blanquita, ¿cuántos son? 12. Tuvo 12 veces dolores. Entonces hermano, quiera Dios que en esta mañana esto nos sirva para rectificar y para reflexionar sobre estas verdades, que Dios a veces nos rompe el nido, que Dios a veces provoca que nosotros nos tengamos que mover y tengamos que hacer cosas que quizás nunca las habíamos pensado. Pero siempre para bien, siempre para bien, porque Él lo tiene todo controlado.
Y Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Y eso es una maravilla. Que Dios sabe, fíjate, desde antes que ocurran las cosas, a dónde nosotros vamos a llegar. Porque todo está para Él bien detallado. Y yo estaba pensando, ahorita cuando Elizabeth quizás habló, pues como es natural, vienen a veces a nuestra mente muchas experiencias. En una ocasión vino a Cuba un funcionario de las iglesias pentecostales para la América. Y este hombre, Cuba era el 25 país consecutivamente que él visitaba, promoviendo el evangelio y promoviendo a las iglesias pentecostales. Tenía muchas anécdotas. Contaba anécdotas que para mí fueron nuevas y novedosas, porque hablaba de que no sé en qué país de América había una avioneta que volaba sobre los pueblos bajitos y tenían muchos tratados y propaganda cristiana y la tiraban desde la avioneta. Yo eso nunca lo he visto. Hablaba, fíjate, que por las calles, y tampoco lo había visto en ese tiempo, salían con altoparlantes y hablaban con altoparlantes las cosas de Dios. Y así contó entonces una anécdota que fue la que me acordé. Dice que había una mujer que había sido prostituta en un pueblecito y contrajo cáncer en el útero y estaba para morir. Ya estaba convaleciente en la cama. Unos cristianos fueron a verla y a hablarle del Señor. Es bueno quizás, aunque sea en el último momento, conocer al Señor, pero no debíamos esperar tanto. No debíamos de arriesgarnos hasta el último momento. Estos cristianos le hablaron a esta mujer y la mujer se convirtió, aceptó a Cristo. Oraron por la mujer y gracias a Dios la mujer se sanó de cáncer en el útero. Y cuando ella se vio sana, ella entonces agradecida, ella dijo: todo lo que me resta de mi vida lo quiero dedicar en agradecimiento al Señor. Era analfabeta, pero no hay limitaciones cuando uno quiere hacer algo para Dios. Y estoy seguro que le estoy hablando algo. No hay limitaciones cuando uno quiere hacer algo para el Señor. Entonces esta mujer se propuso y dice: yo, como era analfabeta, llegó con la Biblia donde estaba un pastor y le dijo al pastor: subrayeme ahí los versos donde Cristo, los relatos de Cristo, donde Cristo habló. Hay Biblias que tienen eso en rojo. No sé si usted ha visto todos los versos de Cristo en rojo, quiere decir lo que dijo Cristo. Pero la Biblia de ella no tenía esto, y entonces el pastor con mucha calma le fue subrayando los pasajes, y cuando le subrayó todos los pasajes, le entregó la Biblia. Ella comenzó un trabajo, casa por casa. Llegaba, le abría la Biblia en uno de aquellos pasajes, tocaba la puerta. Cuando la persona salía, le decía: mire, usted me hace el favor, yo no sé leer. Era una verdad. Léame lo que dice ahí. Entonces la gente comenzaron a leer los pasajes que ella tenía subrayados. Pero ella sí tenía un nivel de interpretación grande. Entonces, después que le leían el pasaje, ella lo interpretaba y le hablaba a la persona de Jesucristo. Lo hizo durante mucho tiempo. Y en un momento llegó a tener una congregación de gente que se habían convertido con ella. Porque cuando estamos agradecidos, no callamos y hacemos algo para Dios. La mujer que le derramó el perfume a Cristo y después le enjugaba con sus cabellos los pies, estaba muy agradecida.
Y su agradecimiento la llevó a hacer eso. Ella vino donde estaba el pastor y dice, yo tengo ya una congregación, pero yo no lo puedo alimentar. Yo necesito que usted mande una pareja de pastores, porque yo tengo una iglesia formada. Y el pastor le mandó la pareja. Y concluyó ella diciendo que así había logrado 3 congregaciones. De esa manera. Si estamos agradecidos, y si Dios nos mata la vaca, ¿qué menos podemos hacer? ¿Qué menos podemos hacer? Así que Dios te bendiga en esta mañana. Dios te bendiga más. Y usted pueda reflexionar sobre la palabra del Señor.